Iniciamos esta mesa redonda titulada Conversaciones en torno a la inteligencia artificial en la práctica enfermera. Herramientas actuales y perspectivas para un mejor cuidado. Como se ha dicho ya en la ponencia anterior y también tanto la presidenta como el consejero, en los últimos años la inteligencia artificial ha irrumpido ya en numerosos ámbitos profesionales. En esta conversación que ahora iniciamos, vamos a acercarnos a cómo se está utilizando ya de manera muy práctica en la enfermería asistencial de la mano de Mariona, en la docencia en la mano de Alina y en la investigación en la mano de Miriam. Para ello, voy a presentaros primero brevemente por qué están ellas en esta mesa. Mariona es enfermera de atención primaria en Girona, especialista en enfermería familiar y comunitaria y tiene un máster en salud digital. Utiliza la inteligencia artificial en su trabajo clínico diario para aplicar guías y generar contenidos educativos en salud. Alina es matrona con más de 25 años de experiencia clínica, 15 en docencia universitaria, con un máster en gestión y está integrando la inteligencia artificial en la formación de matronas y en el acompañamiento de gestantes. Y Miriam es enfermera, utiliza la IA también en la práctica, pero la hemos invitado más por la parte investigadora, trabaja en Dublín y está especializada en inteligencia artificial aplicada a la enfermería y, en concreto, en investigación, trabaja con herramientas que optimizan la búsqueda bibliográfica y el diseño de estudios. Vamos a comenzar con dos preguntas generales que, si os parece bien, puede comenzar el turno hablando primero Mariona, luego Alina y finalmente Miriam en esta primera pregunta y luego lo hacemos en orden inverso. Miriam, Alina y Mariona. Entonces, la primera pregunta, Mariona, es ¿cómo descubriste o comenzaste a utilizar la inteligencia artificial en tu entorno profesional? Muy bien. Hola, muchas gracias por invitarme. Primero, decir que soy enfermera de atención primaria al 100%. Estoy a la consulta cada día y como no quiero decir la palabra, que dijimos que no queda muy bien, pero bueno, somos frikis, ¿no? Las enfermeras que nos gusta la tecnología. Me ha gustado de siempre, no solo la IA. Empecé antes de la IA, antes del COVID, yo ya hacía consultas telemáticas, ya intentaba incorporar herramientas. ¿Cómo descubrí la IA? Pues cuando empezó, el primer día que salió ChatGPT. Yo pues me introduje a hacer ChatGPT. ¿Qué pasaba? Que no sabía cómo funcionaba, como nos está pasando a todos, ¿no? No lo entendía, digo, pero ¿qué le puede preguntar? ¿Qué me puede hacer? Y bueno, a partir de ahí me interesé, empecé a formarme, a buscar soluciones. Y con el tiempo, esto no se aprende de un día por otro, con muchas horas de dedicación y de preguntar y de hacer, pues hice mis ChatGPTs. No sé si conocéis los ChatGPTs personalizados. Como nos decía Ernesto, claro, ChatGPT no es muy fiable porque se va a la nube. Yo busco una información, quiero alguna cosa que la consulta yo no sé, pero no me fiaba. ¿Y qué pasa? Que yo estoy en un consultorio, estoy sola como enfermera, un médico y un administrativo. Digo, yo necesito un asistente que me ayude, una enfermera asistente virtual. Fue mi primer, ¿no? Es decir, ¿qué me puede ayudar? Y yo pensé, soy un desastre con los documentos. Cuando necesito algo no lo encuentro. Tengo los papeles por ahí. En primaria hacemos un poco de todo y no encuentro nada. Códigos nacionales para prescripción, ya me pierdo, ¿no? Que no encuentro, estás media hora ahí buscando la prescripción de un apósito. Pues todo esto me hizo pensar cómo lo puedo aplicar yo con la IA. ¿Y qué hice? Pues pagué ChatGPT, porque claro, pagando todo mejora. Y me lo pago yo, porque a mí me interesa y yo lo quiero hacer. ¿Y qué hice? Me ChatGPTs. Empecé con cosas puntuales. Por ejemplo, empecé con la guía de anticoagulación oral, que las enfermeras podemos prescribir. Teníamos un problema en nuestro centro, que cuando hacíamos el cálculo de la dosificación, la máquina fallaba. Nos dijeron la empresa, no funciona y tendréis que coger la guía e ir calculando. Yo digo, madre mía. ¿Sabéis qué nos hicieron? Es que yo ya vi aquello, me mandaron un Excel a todas las enfermeras, impreso. Y claro, si está entre tal y tal, mirar tal, digo, madre mía, yo no veo nada ya y me voy a equivocar, ¿no? Es el primer dilema. ¿Qué hice? Pues entrené mi ChatGPT, puse las guías de práctica clínica de la empresa, puse la tabla del cálculo y me personalicé mi ChatGPT. Este ChatGPT no busca por Internet. Le dije, no buscar por Internet, hay una opción de que no busque y yo lo puedes entrenar un poco como quieres que te responda. Pues ahora no necesito ni prompts, que el prompt es lo que tú tienes que indicar a la IA para que te conteste. No lo necesito porque lo tengo entrenado y le pongo, por ejemplo,
Si quiero dosificar un síndrome, le pongo síndrome, dosis semanal y la INR actual. Le pongo solo estas 3 cifras y ya me da todo lo que la guía. ¿Vale? Le tienes que aumentar tanto, pues la dosis será tal y te da el resultado. ¿Vale? Y claro, yo esto pues me facilita mucho el trabajo. Y aquí estamos para intentar compartir. Y cuando empecé a hacer todo esto, digo, no me lo puedo quedar para mí, ¿no? Y empecé con las compañeras del trabajo. También me dijeron primero, madre mía, ¿pero qué dices? ¿No? ChatGPT te hace todo esto. Y hasta que no lo vieron, no se atrevían a utilizarlo. Nada, aquí ahora están encantadas. He hecho 6 ChatGPTs, tengo ya, alguno mío que no está publicado, que se pueden seguir, que en el taller, os haré un taller, os lo podré mostrar un poquito. Y a mí me ayudan a resolver dudas o a consultar. El Vademecum, por ejemplo, he integrado el Vademecum de apósitos y ya pues busco el Vademecum. No sé, al final yo creo que es una herramienta muy útil, a mí me genera menos estrés, es más rápido, puedo consultar rápidamente, vacunas, es que muchos temas. Y no sé, estoy muy contenta. La empresa ya está un poco harta de mí porque soy muy pesada, que yo quiero que implanten alguna cosa parecida, porque el ChatGPT no se puede implantar, pero como ha dicho Ernesto, tenemos el Copilot y yo pienso que vamos por ahí y lo tendremos. Y al final lo tenemos que utilizar, si no nos vamos a quedar atrás. Y luego podremos dedicar mucho más tiempo a la gente y también pues, actuaremos mucho mejor. Yo pienso que nos va a ayudar. Muchas Ya gracias. está, ¿no? Que si no yo voy... Alina. Bueno, yo creo que un poco nos puede pasar a todos que no nos hemos dado cuenta que hemos llegado hasta esta instancia, porque ha partido como las tecnologías de la información, así como en una parte evolutiva, y lo hemos ido incorporando desde el móvil, luego aparecen estos elementos como el WhatsApp para poder comunicarnos. En algún momento tú empiezas a pensar, bueno, tengo mi familia al otro lado del charco, qué ganas de verlo, y aparece la videollamada del WhatsApp. Entonces dices, ¡guau, qué maravilloso esto! Y al final vamos entrando como en este ritmo de la inteligencia artificial de manera inconsciente. Entonces, cuando te das cuenta, ya estás inmerso en eso. Y en la parte de la educación hacia los profesionales de la salud está pasando exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los alumnos, que los que están allí estudiando, no se enfrenten a una persona real, con todos los nervios que eso significa, que nos vamos a negro muchas veces cuando dice... ¿Y dónde tenía que pinchar? Y no me acuerdo. Entonces, con la simulación clínica a nivel universitario, por lo menos lo que nosotros hacemos es entrenar a las alumnas en casos reales. Y tú dices, a mí que la inteligencia artificial me ha facilitado un montón para hacer historias clínicas, casos reales. Y la verdad es que yo veo que la gente joven se mete muy rápido al carro, porque lo tiene ahí, a un clic. Entonces, yo creo que las resistencias van por otro sitio. Y es un poco lo que decía al principio la persona del ministerio, ¿no? que hay cosas como desde lo económico y esto de lo ético, ¿no? Hasta dónde podemos llegar o no. Y la pregunta, ¿seremos todas reemplazables en algún momento? Ha pasado de manera evolutiva en el tiempo, porque el saber es poder y a veces la gente no quiere perder el poder. Entonces, y en la educación, pues eso, es poder. Miriam, por favor. Bueno, yo un poco como todo el mundo, empecé a utilizar la IA con la llegada de ChatGPT en 2022, aunque la inteligencia artificial como tal lleva existiendo décadas. De hecho, el término se acuñó en 1956. Pero sí, a mí me pilló la salida de ChatGPT en 2022, yo estaba en cuarto de carrera y nada, pues ahí empecé un poco a investigar por mi cuenta y justo coincidió con que yo tenía que elegir de qué iba a realizar mi trabajo de fin de grado. Y bueno, pues lo tuve claro, porque yo lo que estaba buscando sobre todo era que fuera original, ¿no? Porque hablas con tus compañeros y un poco como que todo el mundo, encima cuando estás en cuarta de carrera, todo es como urgencias, ¿sabes? Urgencias, emergencias, adrenalina, tal. Y yo decía, sí, a mí esto también me encanta, pero quiero salirme un poco de ahí, ¿no?
Y yo dije, vale, pues venga, voy a investigar un poco a ver qué encuentro por este campo. Y ahí por eso empecé a utilizarla en investigación, que por eso estoy aquí hoy. Luego, como en cuarto de carrera también se hacen muchas prácticas clínicas, pues ya empecé a darle más vueltas y a pensar, vale, si esto lo va a cambiar todo y va a cambiar todas las profesiones, evidentemente va a cambiar la mía. Y todavía ni siquiera estoy trabajando. Entonces dije, pues habrá que empezar a formarse un poco aquí y ya empecé a pensar mucho más allá en cómo se podía utilizar en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica clínica como enfermeras. Actualmente trabajo en una clínica de hemodiálisis en Dublín y bueno, pues yo es que es un no parar, es constantemente un poco, yo creo que como pasa a vosotras, es todo el rato dándole vueltas al coco. Una vez empiezas en esto, se te ocurren miles de maneras de aplicarla. Pero bueno, sí, me he ido ya de la pregunta. No pasa nada. Sí, a veces irse está bien para luego abrir cosas que no habíamos planteado, ¿no? Entonces, igual si queréis vamos a la siguiente pregunta. Que Miriam, comiences esta vez tú, que es desde vuestra perspectiva, desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades y desafíos plantea actualmente la inteligencia artificial en la práctica actual? Vale. Bueno, como he dicho, oportunidades yo veo por todos lados. Desde la automatización de tareas repetitivas, ¿no? Todo eso que nos aburre, porque nos aburre, todo lo que sea así tan rutinario, venga a escribir relevos, venga tal, pues ese tipo de cosas yo creo que en algún momento la inteligencia artificial nos va a ser una muy buena aliada. En cuanto al acceso al conocimiento, yo creo que es una herramienta muy potente para democratizar el conocimiento y que todos tengamos más acceso. A la hora de prevenir complicaciones en el paciente. Bueno, es que aquí me puedo tirar, o sea, yo veo ventajas por todos lados. Desafíos, evidentemente, o sea, como todo, tiene muchos desafíos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces, como algo tan novedoso y disruptivo, se nos olvida que nosotros ya hemos pasado por otros casos cuando han llegado nuevas tecnologías, ¿vale? De revoluciones tecnológicas. Y se nos olvida que esto ya lo hemos vivido, que ya hemos pasado con la llegada de Internet, evidentemente también había muchísima resistencia y pasamos por momentos de mucha incertidumbre, de decir, hostia, pero ¿y esto qué va a pasar? Y esto no, yo esto no lo quiero utilizar, y muchísima resistencia. Pero es verdad que en este caso creo que puede ser distinto. ¿Por qué? Como en todas las revoluciones tecnológicas que ha habido, se crea una brecha de formación. Al principio, sobre todo, es como que hay algunas pocas personas que saben muchísimo más que el resto, pero aquí la curva de aprendizaje yo creo que es como mucho mayor, la curva de implementación, quería decir. Entonces, eso lo que puede llevar es que la brecha de formación sea mucho mayor. Entonces, yo creo que por eso estamos aquí hoy, porque hay que empezar a hablar de esto desde ya y empezar a formar a las enfermeras para que no nos quedemos atrás. Muy bien, muchas gracias. Alina. Bueno, pero yo le veo todas las oportunidades también. Respecto a mí me ha pasado un poco desde todos los ámbitos donde he trabajado, donde hubiese deseado haber tenido una IA, por ejemplo, en las consultas externas, para poder analizar, en vez de hacer unas tablas dinámicas locas ahí, hubiese deseado tener como esa herramienta para poder identificar las fortalezas, las debilidades, cómo poder gestionar los tiempos de las consultas y tal. Pero luego, cuando lo llevamos al ámbito académico, también te permite hacer un montón de cosas administrativas. Por ejemplo, cuando tú haces las simulaciones clínicas, el copilot está grabando toda la sesión que hace la alumna y luego tampoco tienen derecho, bueno, sí tienen, pero cuando te reclaman, ay, profe, pero mira, a lo mejor yo no dije esto.
cariño, está todo aquí, entonces vamos a revisar y vamos a hacer una lectura crítica para poder aprender de una manera también mejor, porque a la hora que te enfrentas a una realidad ya no podemos decir, es que a lo mejor me equivoqué o no me equivoqué. Entonces, finalmente le tenemos miedo a que a lo mejor el ChatGPT te diga una dosis equivocada de algo o te diga, mira, tienes que ponerle, yo qué sé, anchafibrin en vez de ponerle otra cosa y es poner en una situación real a la gente y luego, bueno, pues lo puedes usar en la investigación, como dice la compañera, que es fantástico. Y ahora, ¿cuáles son los desafíos? Un poco explicarle a las alumnas toda la parte ética, ¿vale? Que no es copiar y pegar, que pasó también cuando apareció el Internet, se descargaban textos o estudios completos y se hacía copiar y pegar. Entonces tenemos que entregar también ese acompañamiento humano al desarrollo de los profesionales. Y es ahí donde somos insustituibles. Entonces, creo que el temor principal va por ahí. ¿Que podemos hacer de todo? Sí, pero hay que tener algo detrás. O sea, la inteligencia artificial nos va a facilitar, pero tenemos que estar ahí. Te puedo decir, mira, hay todo este tiempo libre en el quirófano, por ejemplo, en la gestión del quirófano, sí, pero puede que lo gestionemos bien, pero hay alguien que está detrás gestionando todo eso. Entonces no puedo disminuir el número de enfermeras porque tengo más tiempo, entre comillas, libre. Como, bueno, aquí voy a ser un poquito más puntual con las matronas, que por la disminución del número de partos tiene que haber menos matronas. Pero es que la matrona no solo atiende el parto, sino que hay 12 o 15 o 18 horas de trabajo con la mujer para llegar a que esa mujer para. Entonces, no es solo el número de partos, sino que hay que contar también el rendimiento de esos profesionales. Y que aunque una inteligencia artificial te diga, mira, tienes que ponerla en esta posición, en esta otra, pues alguien tiene que estar ahí apoyando eso. Pues Muchas gracias, Mariana. Sí, bueno, ahí habéis dicho muchas de las cosas que, bueno, de formación. Yo creo que lo principal es entender la IA y utilizarla con criterio. Somos enfermeras, tenemos nuestro criterio, la IA nos puede ayudar, pero el criterio es nuestro. La decisión final siempre es de las enfermeras. Esto tenerlo muy en cuenta. Y yo pienso que es una herramienta que nos puede ayudar. Tenemos que ponernos todas, aprender, ir mirando aplicaciones, pero sobre todo yo pienso que para entenderlo o para ver cómo funciona, intentar ir a una aplicación, el ChatGPT, el Notebook, el que sea, intentad aprender sobre una, no vais a 10 aplicaciones porque luego no os perderéis. Intentar ser expertas con una, ver los problemas, porque tenemos que ser críticas. Yo que mis ChatGPTs personalizados me van muy bien, pero cada 2 por 3 los tengo que ir vigilando porque se descontrolan. Porque, claro, al final es una empresa, cuando van haciendo actualizaciones, a veces se me desconfigura el ChatGPT y tengo que estar ahí pendiente, o sea que tiene sus inconvenientes, ¿no? Y tenemos que saber. Y yo pienso ya finalmente, si entendemos, yo que la uso, veo el uso, me va muy bien, la verdad, y yo la voy comprobando. No puedo, quería hacer un estudio, pero no me dejan porque, claro, el ChatGPT no es seguro, ¿no? Es lo que regulativamente no es seguro. Y yo lo pruebo yo y las compañeras, ¿no? A veces tengo dudas de vacunas, le pregunto y antes de hacer caso a la IA le pregunto a la referente de vacunas. Y luego contrasto la información si es real o no real, que esto también es una manera, ¿no? Al final tenemos que ir con este cuidado. Y finalmente yo pienso que las enfermeras tenemos que estar en puestos de liderazgo, de innovación. Necesitamos el tecnólogo, porque yo puedo tener 1000 ideas, porque yo a mi cabeza a veces va un poco, yo lo intento, pero no soy tecnóloga. Te haré un prototipo de APP, pero necesito el tecnólogo que me la haga. O sea que nos tienen que escuchar, sabemos lo que nos hace falta, ¿no? Todas sabemos los problemas que tenemos en nuestra consulta, en nuestro día a día, y nos tienen que ayudar de alguna forma. Y yo pienso que cada vez, ya hay en innovación, yo conozco enfermeras que ya están haciendo procesos, pero se tiene que implantar. Yo pienso que es el futuro, tenemos que estar ahí y podemos liderar. Y entre todas, cuando más gente sepa, más podemos apoyar y podemos pedir que nos pongan una IA para nosotras. Yo creo que eso es clave, ¿no? Lo que acabas de decir, de que trabajemos mano a mano con los tecnólogos y con los ingenieros, porque solo así
podemos confiar realmente en un asistente, porque un ingeniero, por mucho que sepa crear un asistente, él no sabe lo que nosotros necesitamos, él no sabe cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos las enfermeras. Entonces somos las que tenemos que trabajar con ellos mano a mano y decirle, vale, pues yo lo voy a utilizar para esto, para esto, para esto. Las preguntas que le vamos a hacer a este asistente van a ir enfocadas en este aspecto y entrenarlo, evidentemente, con información veraz. O sea, yo creo que esto es clave. No podemos seguir dejando que nosotros, o sea, sí, nosotros vamos utilizando ChatGPT por nuestra cuenta, pero es que ya es súper sencillo crear un asistente personalizado para cada puesto de trabajo, para cada área, dentro de cada servicio. Entonces, si no estamos nosotras ahí a primera línea liderando, como has dicho tú, es que va a ser imposible, vamos a tardar muchísimo en llegar y desde luego que nos vamos a quedar atrás. Y en las redes sociales también. Esto que yo ya lo sigo y he ido aprendiendo por las redes sociales, LinkedIn, ingenieros que van colgando vídeos y siempre está en continuo de formación. Y si te enteras un poco, te enteras de esto, dices, ay, voy a probarlo, a ver si me va bien, ¿no? Y luego lo puedes pedir. Pero si no sabes qué hay, tampoco podemos pedir. Yo os animo a que lo vais probando, no tengáis miedo. Y es ensayo-error. Al final, yo a veces me pregunto cosas y también, como dice Ernesto, se inventa cosas. Pero también os digo que ya me conoce. El ChatGPT es un poco peligroso porque a veces yo le hago las preguntas y me dice, muy bien, Mariona, ¿quieres algo más? Y yo no le he dicho mi nombre. Y claro. A mí también me saluda. Y el otro día digo, voy a hacer la prueba. Le voy a preguntar, ¿quién soy? Así. Y me dijo, eres Mariona Vilar, y me hizo todo mi currículum, que estás en redes sociales, que haces... Y yo me quedé un poco pasmada. Digo, madre mía, por eso no pongáis nada personal, no sabe nada de mi vida personal, solo profesional, pero me ha hecho mi currículum, que si lo quiero copiar y pegar ya lo tengo. Yo creo que por eso la foto. Ya me conoce estupendamente. Sí, por eso nos centramos solo en una. Al final, con la que empiezas un poco, te termina conociendo tanto, sabe cómo contestar. Exacto, sabe qué quieres escuchar. Es que te pregunta, claro, como en qué línea de trabajo quieres ir, si poética o si técnica, clínica, te lo pregunta. Ya sabe un poco, sí. Sí, también es divertido, ChatGPT también, ¿eh? Entonces, si os parece, ahora profundizamos un poco en las tres áreas que habíamos trabajado. Entonces, Mariona, ya se ha comenzado a hablar que lo utilizas en el centro de salud, que lo aplicas, que lo has compartido con las compañeras, que están más gente cada vez involucrada en tus carpetas, 6 carpetas de ChatGPT personalizadas. Entonces, si te parece, has comenzado, ¿podrías profundizar un poco más en esta utilización? Sí. ¿En qué mejoras concretas has observado en tu práctica clínica? Dices, pues en el tiempo o en el tiempo de guiar los pacientes. Mira, yo en la consulta pedí 2 ordenadores, 2 pantallas. Y ya me dijo lo informático, ¿para qué quieres 2? Digo, para mi ChatGPT. Claro. Y tengo la aplicación de la empresa y mi ChatGPT. Y no siempre los utilizo, también hago la broma, pero no... Y como las historias clínicas que tenemos se abren 50 pantallas, a veces te vuelvas un poco loca y así tengo 2 y puedo ir compaginando un poco, ¿no? Y a mí, bueno, como estoy sola, me va muy bien para consultas, sobre todo cosas que yo ya sé, pero a veces terminas de decir, bueno, pero estoy segura, por ejemplo, un ITV, ¿no? Hacemos ITV y me sale un resultado, lo pongo en información, me dice 0,90 pie derecho, 1,4 pie izquierdo. Y luego tengo la duda, digo, ostras, ¿cómo era? Que a veces, bueno, no me acuerdo, ¿no? Y digo, voy a preguntar a ChatGPT. Y le digo, tengo este caso, un señor diabético, le pongo el caso clínico, sin poner nombres, tiene estos valores de ITV, diagnósticos, no le pregunto diagnósticos, solo le pregunto, ¿qué tendría que hacer según la guía de práctica clínica? Pues me da el resultado. Este es normal, el otro posible calcificación, quizá lo tendrías que mandar a derivarlo al especialista. O ya te hace el plan de curas de tener en cuenta, pues preguntarle si tiene claudicación, ¿no? Lo que te da un poco la guía. Y yo lo he estado probando y como tengo siempre gente de estudiantes, que tampoco están puestos los estudiantes, como ven como GPT me dicen, ay madre mía, ¿no? Y lo probamos para saber si funciona o no funciona realmente. Es un apoyo, para mí es un apoyo y si tengo dudas no haré caso al ChatGPT de primera instancia, porque claro, al final soy yo que hago la derivación o soy yo que pongo una vacuna y tengo que estar segura.
pero sí que me reduce el tiempo y ya no tengo tantos papeles. Desventaja que tengo que actualizar continuamente y tengo que estar probando que no falle. Y las compañeras del centro, pues que la gente que lo utiliza, que me dé un poco de feedback, ¿no? De que realmente si les va bien o les da errores. Claro, este es el problema y tendría que estar regulado, que la empresa ya está en ello para hacer. Yo he dado las ideas y nosotros tenemos, en nuestro caso en Cataluña, tenemos el Copilot, que este es más seguro corporativamente y se está intentando formar a toda la gente de Cataluña con el Copilot. Y ahora estoy en ello, que me han pedido un poco de ayuda a ver cómo lo podríamos hacer y espero que me hagan caso y me hagan agentes de Copilot. Nosotros también esperamos. Y luego te vienes para Navarra y nos explicas cómo va el Copilot. Entonces, has hablado un poco de las compañeras ahora, pero igual podríamos profundizar un poco, porque claro, a los que nos gusta o tenemos un poco de inquietud con la IA es como más fácil empezar a indagar, ¿no? Pero hay personas que tienen resistencias y que dicen, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿cómo has sido aceptado cuando le hablas a estas compañeras que ya has compartido? ¿Cómo ellas te han transmitido que ha influido este ChatGPT en su práctica, en su asistencia, su percepción? Haciendo pequeñas formaciones en mi centro de trabajo. Mira, ahora dentro de un par de semanas haré una hora. Yo les voy enseñando un poco médicos, enfermeras, administrativos, que ahora estoy haciendo uno para los administrativos también, para consultar derivaciones. Y al final, de 15, quizás lo utilizan 4, ¿eh? También os lo tengo que decir. Que no es fácil, porque la gente lo que me dice es que tiene miedo, ¿no? Miedo que se equivoque. Miedo de no sé preguntar, no sé qué contiene. Claro, yo lo tengo muy claro porque lo he hecho yo. Pero sí que tenemos que ir formando, no es fácil y no todo el mundo, ¿no? Tiene la agilidad normal, porque al final todos tenemos que aprender y necesitamos tiempo. Yo esto no lo he hecho un día. Un día me preguntaron en un evento, Mariona, ¿y cuántas horas tardaré yo para aprender? Digo, yo qué sé, yo he tardado, es que incontables. Antes de irme a dormir, pues mira, leer del libro, pues me miro ChatGPT, me miro vídeos, ¿no? Porque me gusta. Pero al final son muchas horas de dedicación. Y yo creo que poco a poco espero que mi centro lo vaya utilizando. Me van mandando algún mail o yo le digo, mira, que he preguntado ChatGPT a la referente. Y me dice, ¡estupendo! Yo también ya, ¿no? Ella me hace el feedback o ella lo utiliza y también me lo dice. O si hay un error, pues también me lo comunican, si detectan errores. Yo pienso que entre todas tenemos que compartir. Por eso comparto en las redes, se puede entrar. El problema es que, claro, son guías de Cataluña, cada uno podéis hacer las vuestras, y también es dar una idea. Y cada uno en su hospital o en su centro, pues ¿por qué no probarlo? Cuelgo mis guías allí y las voy consultando. En el notebook es gratuito. Empieza con el notebook, por ejemplo, porque este es gratis. Y también es una forma de empezar a ver la utilidad. No hace falta que os pagáis un ChatGPT. Yo porque, mira, soy un poco más... Lo quería probar. Pero el notebook funciona estupendamente también. Vale. Pues ya viendo un poco y quedándonos con esas ganas de empezar a practicar y de ver en la práctica clínica cómo utilizar el ChatGPT, si os parece, ahora pasamos un poco a indagar un poquito más en la parte de docencia de la mano de Alina. Entonces, tú has dicho y has comentado ya anteriormente que utilizas en simulación para los casos clínicos, para el desarrollo, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué has observado al utilizar esta inteligencia artificial de mejora en el aprendizaje de los estudiantes, de enfermeras? Ella en Chile, matronas es un título distinto a enfermería, como pasa en otros países. Entonces, esto puede ser aplicable luego también en el IR de matronas, así que si hay matronas en la sala, apunten, que seguro que les va a venir bien. Bueno, dentro de las habilidades que se practican es principalmente en las emergencias y el trabajo en equipo, porque de alguna manera esto te permite tener tiempos de reacción frente a situaciones que son complejas. Hoy en día, igual, a nivel hospitalario, los monitores cardiofetales te avisan, tienen alarmas, que si se pasa de unos rangos o qué, te van dando pistas. Entonces, bueno, a nivel de la formación, ya no te tienes que enfrentar directamente a eso y saber qué hacer. Por lo tanto, lo mismo con la ecografía.
que si tú le metes los datos también a la IA, te va a ir diciendo, mira, aquí la ecografía esto o lo otro tienes que derivar, o este bebé tiene riesgo de un parto prematuro, que hoy en día, bueno, sabemos que hay muchos partos prematuros. Entonces tú le puedes meter los hábitos alimenticios de la mujer, el peso, los factores de riesgo, qué sé yo, y la IA te va a decir cuál es el pronóstico de tener un parto prematuro. Entonces las alumnas también pueden trabajar sobre la prevención, la educación, alimentación, qué sé yo, y todo lo que significa el impacto en la salud pública. Por lo tanto, creo que es fundamental seguir entrando y, como dice Mariona, no tener miedo, porque bueno, por lo menos nosotros en la universidad donde yo he trabajado, teníamos una muñeca que le llamamos la Noelia, y que tiene, bueno, un parto, qué sé yo, y las alumnas allí pueden practicar cómo atender un parto. Pero cuando ya nos ponemos en la parte de las emergencias, viene todo en tiempo real, aumentan los latidos cardiofetales y empiezan a disminuir, y ya le miramos la cara a las alumnas cómo se transforman, así como se ponen pálidas. Entonces dice, venga, que si es una simulación, profe, es que tengo taquicardia. Entonces luego ya empieza el tema de la sangre y ahí tú ya empiezas a contar con tu checklist, por supuesto, la rúbrica donde hay que ir poniendo cumple, no cumple, aquí hay que reforzar, aquí hay que mejorar, y luego se hace el debriefing con las alumnas y eso mejora muchísimo. Y es, bueno, entretenido para los que nos gusta estar en ese ámbito y no... que nos ahorra tiempo en cosas como dice Mariona también, en los papeles, en lo administrativo, porque antiguamente teníamos que ir a mirar una historia clínica en papel, a ver qué paciente es esto o inventártelo. Y con la inteligencia artificial esto va mucho más rápido. Vale. Entonces, has hablado, tanto cuando eran las preguntas generales como ahora brevemente, en este fomento de la capacidad crítica de los estudiantes, autónomo y también, añado ahora, ético, que no ha salido. ¿Cómo se puede fomentar que el uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes, que quizás no tienen ese criterio crítico que podemos tener en esta sala las enfermeras con más experiencia, para que utilizan la IA, pero tengan la capacidad de discernir, como decía Mariona, de esto es adecuado y esto no? Bueno, lo que yo he pensado es que para mí una de las cosas como éticas para mí ha sido tal vez que no se convierta la enfermera o la matrona que está allí frente a esa persona en un actor, ¿me entiendes? Porque la IA te puede decir diálogos, incluso emotivos, para enfrentar a un paciente según qué situación o cómo está viviendo un duelo o la pérdida gestacional. Entonces es como que la enfermera no pierda esa humanidad, o sea, el tomar la mano, el ser compasivo con la otra persona que estamos acompañando. Yo creo que ahí es como eso de lo ético. Porque la IA te puede decir todo. O sea, yo le he preguntado incluso, dame los puntos de acupuntura para favorecer el parto. Y me dice, y yo luego voy a mis apuntes, a mi historia, a mis libros, y digo, bueno, yo habría puesto otro punto, por ejemplo, pero sí, está bien. Entonces también voy chequeando lo que le pregunto a la IA y bueno, pues es un desafío. Eso es sería, ¿no? Que los alumnos verifiquen, ¿no? Como ir verificando, exacto. Pero luego cuando ya tengamos, yo creo que esto va a ir evolucionando tanto que en algún momento estará todo en la nube, estará todo allí y que la gente se va a preguntar, bueno, dime el resultado. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Y eso es como lo que a mí a veces me hace un poquito de roce, de decir, no quiero que las mujeres sientan que están siendo abandonadas y reemplazado un profesional por una inteligencia artificial. Como en algún momento alguna mujer me ha dicho, mira, no me importa si eres tú u otra la matrona. Yo digo, sí te tendría que importar que alguien esté contigo. Entonces, desde ese punto de vista. Muchas gracias. Y ya por último,
Lo que a veces no damos la importancia que tiene, y la tiene mucho, que es la investigación, ya que mejora la práctica clínica directa. Entonces, aquí Miriam le hemos pedido sobre todo que avance en esta práctica basada en la evidencia más que en estudios de otro tipo de impacto. Entonces, en este sentido, las preguntas que le hemos acordado es que cómo ayuda la inteligencia artificial en la búsqueda bibliográfica científica y en la formulación de diseños de estudios, y qué resaltaría para cualquier enfermera asistencial que es esencial en la IA en este sentido. Pues yo te diría que para lo que a mí más me ayuda es a la hora de filtrar información, porque hoy en día nos enfrentamos a ese reto, ¿no? Tenemos tanta información disponible que el reto es realmente saber qué es lo que nos interesa, ¿no? De dónde podemos sacar, de qué nos podemos fiar y de qué no. Entonces, eso es lo primero para lo que a mí me ayuda la inteligencia artificial. Luego es que en todas las fases del proceso de investigación hay distintas herramientas que te pueden facilitar. Entonces, desde a la hora de formular la pregunta de investigación, ahí ya yo empiezo con algún gran modelo de lenguaje, como ChatGPT, Copilot, etc. Y entonces empiezas. O sea, es que la inteligencia artificial también te ayuda como a encontrar inspiración, ¿no? Entonces, ya no solo inspiración, sino saber, a lo mejor tú estás súper convencido de que quieres tirar por un lado y empiezas a buscar y tal, y hablando con algún modelo de lenguaje te dice, bueno, pero es que de aquí, o sea, es que ya está, ya hay tanta información que incluso ChatGPT te puede decir, ¿y te has planteado darle un giro a esto y darle a este enfoque, por ejemplo? Algo que a lo mejor pues, no hay tanta evidencia y no hay tantos estudios y que es mucho más novedoso. Entonces, eso sería, te diría que la primera fase por la que hay que pasar. Luego, evidentemente, el filtrado de los artículos científicos. Y a la hora de realizar la búsqueda de artículos científicos, evidentemente yo creo que es que ya, no sé si sigue habiendo gente que recurre a bases de datos tradicionales como PubMed, pero... Sí, existe. A ver, yo las usé también, ¿eh? Para hacer mi TFG, hace solo 3 años yo las usaba. Pero es que ya no tiene ningún sentido. Digo ya. O sea... es que no tiene sentido, porque cuando llega el procesamiento del lenguaje natural, que de hecho lo ha mencionado Ernesto, eso es lo que te permite es hablarle a estas aplicaciones como si estuvieses hablando con una persona normal. O sea, hacerle una pregunta tal cual como tú quieres hacerla, ¿vale? No ponerte a buscar que si palabras clave, que si no sé qué. O sea, es que eso te lleva muchísimo más tiempo. Y lo que estamos buscando aquí, evidentemente, es optimizar y ahorrar tiempo. Entonces, aquí yo mencionaría herramientas como Elicit, Cite, luego Perplexity y Consensus, te diría que son las que más he utilizado yo. Y luego también porque cuando tú haces una pregunta de investigación, no solamente te dan los artículos que hay, sino que también te dan un resumen y te responden directamente a esta pregunta de investigación. Y es súper interesante porque cuando te responden a la pregunta de investigación, estas aplicaciones, a diferencia de ChatGPT, aunque en realidad con ChatGPT también se pueden hacer virguerías y en función de cómo des el prompt o si utilizas investigación profunda o tal, también te lleva referencias. Pero bueno, si te vas directamente a una de estas aplicaciones como Consensus o Perplexity, cuando ellos te contestan a la pregunta de investigación, tú puedes irte a cada párrafo que te ha puesto y entonces te sale la referencia de dónde has sacado esta información. Entonces tú dices, justo este punto me interesa mucho más que el otro, vale, pues te vas a ese artículo. Y luego de ese artículo a lo mejor yo digo, vale, pues yo de aquí me quiero ir, quiero conectarlo con otro o quiero tal, que luego... Porque también incluso cuando ya has recopilado y has hecho ese filtrado y te has quedado con los artículos que quieres utilizar, dices, vale, pero es que este artículo a lo mejor me interesa muchísimo y quiero encontrar artículos similares. Pues ahí a lo mejor me voy a otra herramienta que es Connected Papers, que esta herramienta me parece súper interesante. También puedes utilizarla como Perplexity o Consensus a la hora de hacerle directamente la pregunta.
Pero lo que me gusta mucho de esta herramienta es que tú le subes un artículo y te da artículos, y directamente te da artículos similares a ese. O sea, esto también me parece una pasada y me ha ayudado un montón. Y destacaría NotebookLM, que ha sido mencionada ya varias veces. NotebookLM, una vez empiezas a utilizarla, yo es de las que más me han enamorado. Cuando le subes un artículo, y es que también, o sea, o varios, incluso. A lo mejor tú, vale, ya has recopilado los artículos y quieres hacer comparaciones entre ambos que son a lo mejor similares, pues le subes los dos y le empiezas a hacer preguntas. Incluso esta herramienta directamente te sugiere preguntas. Y entonces, claro, el nivel al que puedes llegar es incomparable con a realizar una investigación bibliográfica, a lo mejor, una búsqueda bibliográfica sin inteligencia artificial. O sea, eso a mí es que ya directamente no me entra en la cabeza. Pero bueno, que todo es ir probando herramientas. Todo es empezar, como ha dicho ella. Evidentemente, o sea, tampoco nos vamos a volver locos. Es verdad que cuando empiezas, pues lo ideal es a lo mejor adaptarte primero poco a poco a una, pero también abrir un poco la mente y darnos cuenta de que no solamente existe ChatGPT. Sobre todo a la hora de búsqueda de artículos científicos. Es que ChatGPT tienes que saber utilizarlo muy bien si quieres que te dé artículos científicos buenos. Y no te puedes fiar, desde luego, de los enlaces a los que te manda, que a veces ni existen. O sea, si quieres hacerlo bien, tienes que utilizar en todo caso la opción de investigación profunda. Sí. Pero ya te digo que yo este tipo de cosas, a ChatGPT no lo utilizo prácticamente nada y me voy a herramientas fiables que te llevan y que están conectadas. Consensus, por ejemplo, tiene su propia base de datos científica con millones de artículos, ¿no? Entonces, sabes que te están llevando y luego Perplexity a lo mejor te dice dónde ha buscado y te sale el proceso de búsqueda que ha hecho, te sale, pues he buscado en PubMed, he buscado en tal. Entonces, a eso es lo que me refiero, que no tienes tú que irte a PubMed, es que estas herramientas acceden a PubMed de una manera mucho más sencilla. Sí, entonces, como me has dicho varias veces, yo también lo utilizo en la práctica. Entonces, por unir un poco la investigación, como ya has contestado un poco a esto de cómo está cambiando la manera de pensar, uniendo con esta idea, el hecho de poder acceder a la investigación más rápido y que encima sepas cómo lo ha hecho y que te haga un resumen de un cuidado que igual dices, no sé qué hacer con este paciente, tengo un problema, voy a hacer una pregunta, me lo busca, el artículo, me lo puedo leer, me da similares y me concluye en qué coinciden todos, en qué crees que puede impactar en la práctica basada en la evidencia en el día a día de las enfermeras. Bueno, yo creo que antes quizá muchas enfermeras ni siquiera se atrevían a hacer este tipo de búsquedas. Primero, quizá por falta de tiempo, quizá es lo principal, o por falta de recursos o por falta de formación también. Entonces, como esto nos facilita tanto la vida, yo creo que es esencial y que en algún momento llegará en el que no... Porque la inteligencia artificial se puede equivocar, está claro, pero es que los humanos también, evidentemente, nos podemos equivocar. Entonces, antes tú has dicho una cosa clave, que es que te vas a una herramienta de IA y luego además le preguntas a la experta en vacunación. Claro. Y creo que ahí está la clave un poco, ¿no? O sea, tenemos esto que nos facilita la vida a la hora de formarnos y de actuar con el paciente basándome en evidencia científica. Y creo que eso va a ser imprescindible y que en nuestro lugar de trabajo debemos tener acceso, y no solamente con el móvil, ¿no? Sino acceso con una herramienta que nos proporcione, bien sea el hospital o nuestro centro de trabajo, que nos proporcione un acceso fácil a evidencia científica y, evidentemente, está el desafío, como ha dicho Alina, de no perder el sentido crítico nuestro, ¿no? ¿Cómo? Pues es que eso es una de las barreras que nos tenemos que enfrentar y que tendremos que descubrir. Cómo no perder nuestro sentido crítico. Sí, es un reto, de hecho, que habéis dicho las tres, ¿no? De no perder el sentido crítico y no olvidarnos que el que decide es el que está detrás de la pantalla y no la pantalla de ordenador, móvil, etcétera.
Entonces, que somos responsables nosotras, sí, total. ¿vale? Y sobre todo, si usamos este tipo de herramientas por nuestra cuenta, Exacto. como hacemos nosotras, ¿no? Sí. Porque usamos ChatGPT Sí, sí. por nuestra cuenta, porque nos Sí, sí. facilita la vida. No tenemos, pero, no tenemos nada más. claro, claro, es que no hay nada más, no tenemos nada más ahora mismo. Entonces, es muy importante saber que la responsabilidad final es nuestra. No es... Me ha hecho gracia lo que has dicho tú, de que te dicen, no, es que yo eso lo he puesto. ¿Seguro que he puesto eso? Hostia, que ni siquiera te has leído lo que te ha dicho. O sea, claro, y eso creo que es una labor que tiene que hacer, sobre todo, se tiene que hacer desde docencia, ¿no? Con los estudiantes, porque a lo mejor las generaciones que van a venir van a estar tan acostumbradas a utilizar esto que van a... Es que ahí está el desafío, cómo no perder Un poco lo que dice ella en la docencia, porque finalmente, ¿dónde está el déficit? Si seguimos usando el papel o seguimos usando el PubMed y no entramos con la IA para identificar, porque podemos trabajar desde la parte preventiva, pero la enfermera tiene que ir avanzando también desde la investigación y desde la docencia. Entonces, si de la docencia está como bajita en eso, el resto luego decimos, es que la enfermera tendría que liderar, ya, pero tenemos que partir desde la academia. Y ahí es donde hay un gran déficit, ya sea porque la tecnología va más rápida que los recursos económicos, que las políticas y que, bueno, finalmente al implementar esto a nivel hospitalario, esas resistencias de lo ético, de a lo mejor los datos no son los correctos, que siguen mirando fuentes que no son totalmente fidedignas y por ejemplo, con la aplicación en GineOnco, con la prevención del cáncer de mama, con la prevención de los partos prematuros o la prevención de la preeclampsia, hay un montón de cosas que tú dices, aquí estamos en pañales, o sea, la obstetricia está muy, muy por detrás del resto de la enfermería. Y yo quería añadir una cosa que ahora estaba pensando, los usuarios, que no sé si lo habéis encontrado, el usuario que pone su analítica al ChatGPT. Y le pregunta si lo puedo pinchar. ¿Me puede pinchar? Bueno, sí, es que les estaba haciendo analíticas, les conté ayer, una chica que estaba haciendo el Ramadán y le iba a pinchar. Ay, no lo sé. Digo, ¿qué te pasa? Digo, es que no sé si me puede pinchar porque estoy haciendo el Ramadán. Y digo, bueno, pero no has desayunado ni nada, te puedo pinchar. Digo, espera, que le pregunto al ChatGPT. Y me quita el móvil. Y claro, digo, madre mía. Pero el peligro es que la gente ponga sus pruebas. Yo no sé cómo lo tenemos que hacer, o también tenemos que ir educando a la gente, o si te vienen diciendo, ya vienen preocupados, ya les ves las caras, y yo le digo, ¿qué te pasa? No, es que he mirado el resultado de una prueba, no lo entendía, lo he puesto al ChatGPT, y claro, y esto es muy peligroso. Se queda sus datos. Y la brecha digital de la gente también es importante, porque el ChatGPT al final lo tenemos todos y es un peligro. Y esto también, no sé cómo políticamente o hacer difusión, de alguna forma se tendría que hacer también. Sí, no, educación, ¿no? Educación y nosotras recordarlo. Si alguien viene, recordarlo. Sí. Entonces, en estos 12 minutos que nos quedan, si os parece, vamos a lanzar la pregunta final general y si nos da tiempo, a ver si hay una o dos preguntas y si no, en el café por no irnos de tiempo. Entonces, en este orden, como es una pregunta para todos, si os parece, empieza Lina, luego sigue Miriam y termina Mariona. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel debería asumir la enfermería frente a la inteligencia artificial aquí, de ahora a los próximos años? Bueno, subirse a la nube y liderar ese cambio, tanto a nivel académico como a nivel de la educación hacia los usuarios. Porque, bueno, si lo ponen hoy en el doctor Google, incluso, que tienen un grano y le explica tiene cáncer. Entonces no puede ser que busquen en fuentes que no sean confiables. A lo mejor en esa educación deberíamos ir también con la inteligencia artificial. Yo aquí concluiría un poco siguiendo lo que he dicho antes, no podemos quedarnos en ser meros usuarios de estas herramientas y tenemos que ser protagonistas. Y tenemos que estar al pie de cañón cuando se formen estas herramientas a la hora de crear
nosotros, nuestros propios asistentes virtuales. Tenemos que, lo que he dicho antes, trabajar codo a codo con los que van a generar y con los que nos van a proporcionar estas herramientas, pero dejar de utilizar, o sea, evidentemente es lo que hemos dicho ahora mismo, lo único que tenemos tenemos acceso a las herramientas que ya están hechas, pero creo que nuestro objetivo tiene que ser generar nuestras propias aplicaciones, nuestros propios asistentes, que estén entrenados con información veraz que nosotros le hemos proporcionado y que sepamos exactamente de dónde está sacando esta información, que estén entrenados con datos que conozcamos y que no sean de una empresa estadounidense o china que no sabemos, que evidentemente, ¿por qué son estas herramientas tan baratas? Porque son gratis directamente muchas de ellas. Pues porque, como se suele decir ahora, los datos son el nuevo oro, ¿no? Entonces tú todo lo que le vas metiendo, todo lo que le vas diciendo es lo que luego va a entrenar esa herramienta, y creo que esto puede ser peligroso a la hora de utilizarlos en nuestro lugar de trabajo si no sabemos, si no hay formación de qué le puedo preguntar y qué no le puedo preguntar. Entonces creo que es fundamental que tengamos aplicaciones que sean cerradas y que sean para nosotras de nuestro propio lugar de trabajo. Yo, una pequeña cosita, creo que eso es súper importante, porque igual, teniendo guías de práctica clínica o estos protocolos, igual, aún así, en una misma área, en ningún hospital se trabaja igual. Entonces, el ChatGPT tal vez podría generalizar esto y unificarlo aún más. Aún igual, existe esto del criterio personal, si te toca un médico, si te toca una enfermera, tal o cual, ya eso no se puede regular por ley. Ariana. Bueno, yo para terminar volveré a insistir lo que dicen las compañeras, la formación, pero no todo el mundo tiene que innovar, eso también lo tengo claro. Tenemos las ideas, pero la innovación al final, la gente que nos guste o la gente, ¿no?, que esté implicada, las ideas las tenemos todas y luego una gente para el cambio, tenemos que hacer un cambio. Tenemos una transformación digital que está aquí y la IA además ha sumado. Y la IA aún en sanidad, yo el otro día estuve en un congreso en Madrid del Ministerio, no lo tenía claro, porque la sanidad seremos los últimos por temas de regulaciones, ¿no?, que al final no es fácil. Tratamos con pacientes y los datos que no se nos vayan, o un ciberataque, o que ya todos hemos tenido ciberataques, ¿no?, en nuestros centros, y esto es lo que preocupa más. Pero bueno, yo quiero ser optimista y que tendremos algún día, no sé cuándo, todo más regulado, pero al final, lo digo, probemos. Somos enfermeras y somos capaces de ser críticas y utilizarla, porque cuando la tengamos ya sabremos cómo funciona, porque la tendremos, yo pienso que sí, que tendremos la oportunidad, tendremos nuestra consulta. Y el otro día miré un vídeo en Estados Unidos, o Yamalítica, el Dragon, ya tienen ahí como una Alexa y te va grabando todo, y cuando terminas tú miras si está bien o no está bien. Claro, ¿cuántas horas perdemos en el ordenador? Yo termino la consulta, el señor se va, el usuario, y me estoy 5 minutitos, bueno, 5 porque no los cuento, pero te estás un buen rato escribiendo todo. Cuando vamos a domicilio, el otro día lo hablábamos, yo les dije a mi empresa, ¿cómo a siglo XXI aún tengo que imprimirme 10 cuestionarios, 15, ir al domicilio, apuntarlo? Luego el señor ya está cansado, yo me dejo cosas, luego vuelvo otra vez, vuelve ahí a poner el ordenador. Ostras, esto ya lo tendríamos, ya no es ni IA, esto tendría que estar ya digitalizado, ¿no? O sea que tenemos las enfermeras mucho que decir y que nos hagan caso. Importante también. Eso es otra cosa. Esto es otra. Bueno, como quedan 6 minutos, si alguien del público quiere hacer una pregunta, que veo manos levantadas, pero es que no veo nada en la oscuridad. Si quiere, están bajándole el micrófono. En la 8ª fila, en la mitad.
Buenos días. Gracias por vuestra exposición. Es verdad que es muy interesante en el sentido de que es algo bastante novedoso, pero ya vamos entrando poco a poco. Yo el otro día que hubo aquí un Congreso Nacional de Inteligencia Artificial, estuve también y con lo cual ya es bueno, pues el segundo, ¿no? De lo cual estoy encantada, porque este es más profesional de mi profesión, o sea, más específico de mi profesión. Y mi pregunta va para la mesa en el sentido de que creo que con la globalización hoy en día lo tenemos difícil, decís, no utilizar o intentar no utilizar los de Estados Unidos o China. Es verdad que tanto Estados Unidos como China tienen una ética bastante diferente a la nuestra. Cómo, si ellos son los que más avanzados están, cómo hay manera de poder utilizar algo que nos dé seguridad para que los mismos valores que tenemos nosotros aquí sean adecuados para lo que estamos utilizando. Y, por otra parte, sé, con lo que yo aprendí el otro día, que no está regularizado. Entonces, al no estar regularizado, tiene que haber también dijo el otro día el político Taberna, que se está creando una comisión de ética para protección de datos, pero todavía no están ni creados. O sea, ¿qué pasa? ¿Que vamos por delante de? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Gracias. A ver, yo lo que me refería antes, no es que no utilicemos herramientas que sean de Estados Unidos o de China, porque es lo único que hay. Entonces, evidentemente nosotros aquí os estamos motivando a que utilicéis IA y es la única IA que hay. Pero lo que queremos decir es que tenemos que intentar imponernos y ser intentar ser pioneros en esto y decir, vale, pues si no hay una herramienta que sea realmente segura y fiable, voy a intentar yo crearla. No crearla yo misma, pero pues ser la primera que diga, oye, por favor, vamos a intentar aquí, en vez de estar tanto utilizando ChatGPT, vamos a contactar con cierta empresa, vamos a contactar, yo conozco a un ingeniero de prompts o a una persona que sepa crear un asistente y mano a mano vamos a crear nosotros uno que sepamos que esté cerrado, que no se vaya reentrenando con los datos que le vayamos aportando y que lo podamos utilizar en un hospital. Ahora, eso no quiere decir que no podamos empezar a utilizar la IA desde ya. O sea, yo ChatGPT en mi práctica diaria como enfermera de hemodiálisis lo he utilizado muchísimo y lo he utilizado de una manera ética y sin proporcionar. O sea, simplemente, por ejemplo, a la hora de hacer un plan de acogida para una enfermera que llega a una unidad, esto por poner un ejemplo rápido, yo utilicé la opción de voz avanzada de ChatGPT con la cámara y se lo dejé a mi compañera y le fui diciendo, mira, esto le puedes hacer esta pregunta, le puedes hacer la otra. Y tú le enseñas única y exclusivamente lo que es una máquina de diálisis y le vas preguntando, oye, y esto desde el principio, ¿no? Para ponernos en esa situación de que llega una enfermera nueva. Y esto como, venga, y explícame las distintas partes y cómo se purga el sistema y cómo tal, y esta alarma, qué significa, y esto no sé qué. Lo que pasa que evidentemente a lo que me refiero es, hay que tener mucho cuidado con que no salga de repente el nombre del paciente ahí encima de la máquina, porque esos datos son los que luego se van guardando. Entonces, eso es a lo que nos referíamos. Tenemos que encontrar la manera de utilizar este tipo de herramientas de una manera segura y ahí está un poco el desafío, pero no es que digamos no hay que utilizar herramientas que sean chinas porque se reentrenan con nuestros datos, simplemente tenemos que ser conscientes de cómo funcionan y de que se entrenan con nuestros datos y a partir de ahí saber qué preguntas hacerle, qué preguntas no y cómo hacérselas. Y como yo he dicho también, al final las empresas tendremos IAs que ellos pueden crear. A mí me han dicho que no es difícil crear una IA, que no es tan difícil. Yo ni idea, porque evidentemente soy enfermera, pero para ellos no es tan difícil. El problema son las regulaciones, ¿no? Que estamos un poco, se consideran dispositivos médicos, luego ya aquí ya pasan, las empresas tienen miedo, no está regulado tampoco fiscalmente, ¿no? Si alguna persona hace algo porque le ha dicho la IA, ¿cómo lo defienden? Esto es el miedo que hay ahora, pero están en ello. Bueno, es que ya de hecho ya se están creando. La OMS tiene su propio chatbot. Sara, el chatbot de la OMS. Exacto. Ya se están creando chatbots en salud. O sea, claro que. Y Ernesto creo que también creó un asistente para el
el centro de salud de Elche o algo estuvo haciendo dentro de la empresa, la consultora para la que trabaja, de Academia. O sea, que este tipo de cosas ya se están haciendo. Sí, yo en Cataluña ahora, yo no lo he visto aún, pero en primaria están haciendo una prueba piloto con 27 centros de toda Cataluña y en tener integrada una IA. Yo pregunté, lo están probando, pero tienes una IA en nuestro centro de trabajo, se llama LCAP, pues ya lo tenemos ahí. El asistente que yo tengo, no sé cómo funciona, pero están invirtiendo y me han dicho que ya están en pruebas, o sea que lo tendremos. Y por eso soy más positiva y optimista de que si en 27 equipos funciona, pues lo pondrán o lo mejorarán. Bien. Lo que quiero. Como queda un minuto, si ¿querías comentar algo, Alina? O? Bueno, que la docencia no pasa por eso, porque son casos simulados, entonces ya le puedo poner un poco de lo que tú quieras. Vamos a ir cerrando. Como luego están en el café y Mariona da además el taller de la tarde que lo da 2 veces y Ernesto, que trabaja con Miriam, también tiene otro taller, vais a poder preguntarle mucho más en profundidad. Una cosa que quiero decir es que me alegra mucho que entre los ponentes haya salido el tema de la ética, porque luego tenemos a un ponente que va a hablar sobre la bioética y la importancia en la IA, y también tenemos una persona en la segunda mesa redonda que va a hablar de legislación. Entonces, que son los temas que han salido como más preocupantes o que más les preocupaba a las 3 ponentes que están aquí. En nombre del colegio queremos daros las gracias por haber aceptado y estar aquí hoy contando vuestra experiencia, ya que para nosotros ha sido un honor, y ver para todos nosotros ejemplos y en la realidad, y no solo como algo hipotético y que se puede hacer y que se puede hacer seguro, nos llena de alegría. Así que muchas gracias y sin más nos bajamos ya. Muy bien. Gracias.